La corrosión convierte las estructuras y las máquinas en esqueletos desmoronados, pilas de basura. Convierte los brillantes edificios en armazones inútiles. Se calcula que la corrosión cuesta más de 10.000 millones de dólares al año. El efecto de la corrosión es diferente según el tipo de metal y el ataque de esta tiene varias ramificaciones. El ataque puede ser una pérdida de lustre u óxido general con perforaciones ocasionales en aquellas áreas más afectadas. El metal puede sufrir de ataques altamente localizados, picándose. Inclusive los metales duros y fuertes pueden quebrarse como resultado de la corrosión. El deterioro puede limitarse a las hendeduras bajo las empacaduras o en los encastres o enchufes. La corrosión también puede eliminar uno de los componentes de una aleación dejando un residuo débil. El propósito de esta película es explicar cómo ocurre la corrosión y mencionar algunas de las cosas que pueden hacerse para detenerla. La causa básica de la corrosión es la inestabilidad de los metales en su forma refinada. A raíz de esta relación de energía libre, los metales tienden a volver a sus estados naturales por los procesos de la corrosión. En el caso del hierro, la acción corrosiva forma óxido de hierro. Cuando analizamos el mineral de hierro, encontramos que también este es óxido de hierro. En el proceso de oxidación, el hierro simplemente vuelve a su estado nativo original. La naturaleza básica de la corrosión casi siempre es la misma. Un flujo de electricidad entre ciertas áreas de una superficie metálica a través de una solución capaz de conducir una corriente eléctrica. Esta acción electroquímica causa una alteración destructiva o una carcomida del metal en áreas conocidas como ánodos, donde la corriente eléctrica sale del metal y entra en la solución. Como uno de los primeros requisitos de la corrosión, tenemos la presencia de un electrolito. Este es cualquier líquido que contenga iones, los cuales son átomos eléctricamente cargados o grupos de átomos en la solución. Por ejemplo, el agua pura contiene iones de hidrógeno con cargas positivas y iones de oxídrilos con cargas negativas en concentraciones iguales. Nuestro ambiente corrosivo puede ser cualquier forma de humedad que va desde el agua pura hasta el ácido o el alcali más fuerte. Puede ser simple humedad condensada del aire o puede ser agua salada, pero en cualquier ambiente, cualquiera que sea su naturaleza, el mecanismo básico de la corrosión en principio es igual a la acción electroquímica de una celda eléctrica, seca como la que todos hemos visto. Siempre hay un electrolito, un ánodo y un cátodo con corriente que pasa del electrolito al metal. Estos electrodos pueden ser dos tipos de metal diferentes o pueden ser áreas diferentes en el mismo pedazo de metal. En todo caso, debe existir una diferencia potencial entre los dos electrodos o las dos áreas para que pueda fluir la electricidad entre ellas. Es necesario un alambre u otro trayecto metálico para completar el circuito para el flujo de electrones, que son partículas con cargas negativas, que se mueven en el alambre del electrodo negativo al positivo. El concepto popular del flujo de corriente que utilizamos en nuestra presentación establece la existencia de cargas positivas que se mueven en la dirección opuesta. Este trayecto de electrones se puede lograr con cualquier tipo de conductor o por el simple contacto de los metales entre sí. Consideremos qué ocurre en el ánodo cuando hay corrosión. Recuerden que, según nuestro concepto, la parte del ánodo es aquel punto por el cual la corriente entra a la solución. En esta ubicación ocurren varias cosas simultáneamente. Los átomos de metal con cargas positivas
se desprenden de la superficie sólida y entran a la solución, mientras que las cargas negativas correspondientes, en forma de electrones, quedan en el metal. Los iones positivos desprendidos tienen una o más cargas positivas. Cada ion de hierro lleva 2 cargas y libera los electrones que pasan al área del cátodo a través del metal. ¿Y qué ha ocurrido en el área del cátodo durante todo este tiempo? Como pueden ver, los electrones que llegan a la superficie del cátodo a través del metal se han reunido y han neutralizado algunos iones de cargas positivas que han llegado a la misma superficie a través del electrolito. Al perder la carga, los iones positivos nuevamente se vuelven átomos neutros y se combinan para formar moléculas de gas de hidrógeno. La reducción de los iones de hidrógeno resulta en una acumulación de una concentración relativamente alta del ion de OH, que queda para aumentar la alcalinidad en el cátodo y hacer que la solución sea menos ácida aquí. La formación de hidrógeno en este tipo de celda de corrosión ánodo-cátodo puede verse colocando un pedazo de hierro común en una solución de ácido clorhídrico. Se observa una formación vigorosa de burbujas de hidrógeno. Bajo estas condiciones, el metal se corroe muy rápidamente. La disolución común del metal ocurre solamente en los ánodos, formándose las burbujas de hidrógeno solamente en los cátodos, aun cuando pareciese que se forman por toda la superficie y no en áreas catódicas bien definidas. Cada tanto cambian las áreas anódicas y catódicas, lo que permite que ocurra una corrosión sustancialmente uniforme. De poder ver esta acción a través de un poderoso microscopio, veríamos muchísimas áreas catódicas y anódicas pequeñas en la superficie del metal. Frecuentemente son áreas extremadamente pequeñas y tan numerosas que casi son inseparables. Hay muchas causas de esto, tales como inclusiones en el metal, falta de homogeneidad, imperfecciones en la superficie, orientación del grano, esfuerzos localizados, además de variaciones en el ambiente. De poder ver un solo ánodo y un cátodo en forma macroscópica, veríamos que con la formación de cada ion ferroso, se liberaban electrones que fluyen a través del metal del ánodo al cátodo, en donde se encuentran con el ion de hidrógeno en la solución que actúa como aceptador de electrones en la superficie del cátodo. En la descarga de un ion de hidrógeno se acepta un electrón. El hidrógeno aparece entonces como gas de hidrógeno que recubre la superficie metálica. A medida que continúa este proceso, en los ánodos ocurre la oxidación y corrosión del hierro y en los cátodos se niquela el hidrógeno. Esta formación de moléculas de hidrógeno y la evolución del gas de hidrógeno son las principales reacciones de la corrosión por ácidos. También pueden ocurrir reacciones de oxígeno disuelto en el electrolito para completar la reacción catódica. El oxígeno puede reaccionar con el hidrógeno acumulado para formar agua, y al eliminarla se permite el proceso de la corrosión de forma tal que el oxígeno actúa como un despolarizador catódico, y como tal en las soluciones neutras en las que el contenido del ion de hidrógeno es bastante bajo, la concentración de oxígeno disuelto y o su disponibilidad generalmente son los factores controladores de la velocidad de la reacción de corrosión. Los productos de los procesos anódicos y catódicos frecuentemente se encuentran y producen otras reacciones, ocasionando muchos de los productos de corrosión comunes visibles. Por ejemplo, con la corrosión de hierro y agua, los iones oxidrílicos de la reacción catódica, al migrar por el electrolito hacia el ánodo, se encuentran con iones ferrosos que se mueven en la dirección opuesta. Estos se unen para formar oxidrilos ferrosos que pronto se oxidan por el oxígeno en la solución y forman oxidrilos férricos que se precipitan en forma de óxido de hierro que todos tanto conocemos. Dependiendo de la alcalinidad, el contenido de oxígeno y la agitación de la solución, el óxido puede formarse a cierta distancia de la superficie metálica o muy próximo a ella, en donde pueden tener un efecto aún mayor sobre la corrosión. Esta acción del oxígeno sobre la corrosión también puede demostrarse colocando virutas de hierro en 2 frascos llenos de agua. Dejaremos que el oxígeno burbujee dentro del agua de un frasco
suministrándola de oxígeno y saturemos el segundo frasco con nitrógeno, que hace que el oxígeno salga de la solución. Después de burbujear durante 2 o 3 horas, encontraremos que el hierro en la solución de nitrógeno libre de oxígeno está tan brillante como siempre, mientras que el hierro en el agua saturada de oxígeno ya ha comenzado a oxidarse. Una de las causas de la corrosión es la diferencia de potencial eléctrico entre metales disímiles acoplados entre sí y sumergidos en un electrolito. El ataque resultante de uno de los metales se conoce como corrosión galvánica. Cuando consideramos la corrosión galvánica, es esencial saber cuál de los metales en el acoplamiento va a sufrir la corrosión. Esto lo podemos indicar en forma aproximada por la posición de los metales en la serie electromotiva estándar. El hidrógeno se utiliza como elemento de referencia arbitrario. A medida que subimos en la lista después del hidrógeno, los metales se vuelven más y más reactivos. Igualmente, si vemos la lista del hidrógeno para abajo, los metales se vuelven más y más inertes. Por ejemplo, si colocamos un pedazo de potasio en el agua, obtenemos una reacción violenta, mientras que si colocamos un pedazo de platino en un ácido nítrico fuerte, no observamos evidencias de ataque. En la serie electromotiva también vemos cuáles son los metales que desplazan a los otros metales en la solución y sufren de corrosión en el proceso. Cualquier metal en esta serie puede desplazar uno de los metales que está bajo él. Por ejemplo, el hierro puede desplazar al cobre de la solución en la que los iones de cobre actúan como los aceptadores de los electrones en la corrosión del hierro. El cobre desplazado aparece como un recubrimiento en la superficie corroída del hierro. Igualmente, los iones de hidrógeno pueden actuar como aceptadores de cualquier metal que esté por encima del hidrógeno en la serie electromotiva, como en el caso del zinc en ácido clorhídrico. Los metales por debajo del hidrógeno en la serie no desplazan fácilmente al hidrógeno de la solución y por lo tanto son más resistentes a la corrosión, como en el caso del cobre sumergido en el mismo ácido clorhídrico que el zinc. Pero el cobre puede desplazar la plata de la solución. En este caso, los iones de plata actúan como los aceptadores de los electrones en la corrosión del cobre. Esta serie electromotiva es válida solamente para los metales en concentraciones específicas de sus propias sales. En otros electrolitos, la reacción podría ser diferente. Al estudiar la corrosión galvánica, nosotros, en vez de utilizar la serie electromotiva, utilizamos una serie galvánica similar, basada en la experiencia con combinaciones de metales en agua de mar. Para otros ambientes se pueden desarrollar otras series galvánicas similares. En cualquier acoplamiento, el metal cerca de la parte superior de la serie actuará como el ánodo y sufrirá de la corrosión excesiva en el acoplamiento galvánico, mientras que el que está cerca de la parte inferior actuará como el cátodo y recibirá cierta protección galvánica. Esto significa que cualquier metal dado puede ser ánodo o cátodo dependiendo del metal con el que se le acople y de la relación galvánica en el ambiente. Ahora nos debiéramos preguntar: ¿qué determina la velocidad de la corrosión galvánica? Un factor es la diferencia relativa de potencial eléctrico entre los dos metales. Para ilustrar, el zinc acoplado con aluminio en una solución de cloruro de sodio generará un potencial de unos 300 milivoltios. Mientras que con el zinc y el cobre en la misma solución, el potencial es de más de 700 milivoltios. Entre mayor la diferencia potencial, mayor será la fuerza impulsora tras la corrosión galvánica. A medida que procede la reacción de la corrosión galvánica, el potencial inicial o fuerza impulsora disminuye y el potencial del ánodo se desplaza hacia el del cátodo y el del cátodo se desplaza al del ánodo. Este cambio de potencial se llama polarización. La del ánodo, polarización anódica; la del cátodo, polarización catódica. En ciertas reacciones de corrosión, la polarización que ocurre en el cátodo ejerce una influencia más controladora que el menor grado de polarización en el ánodo. De ahí que, en estos casos, lo que ocurre en el cátodo tiene una mayor importancia práctica. Sin embargo, estas reacciones catódicas no proceden de igual manera en todas las superficies metálicas.
y como resultado, algunos metales se polarizan más rápidamente que otros. Es necesario conocer algunas de las características de la polarización, al igual que los potenciales iniciales, antes de tratar de pronosticar el grado de corrosión galvánica de un acoplamiento dado de metales. Como ejemplo directo de este efecto de la corrosión galvánica, vemos un experimento en el que se conectan pedazos de acero del mismo tamaño en una solución de sal aireada con pedazos de cobre de diferentes tamaños. Uno grande y uno pequeño. Los dos acoplamientos generan corriente, pero observen que el acoplamiento con el cátodo grande produce la corriente más alta. Por ello podemos ver que es peligroso conectar un ánodo pequeño con un cátodo más grande. El siguiente experimento enfatiza este hecho aún más. Aquí en el laboratorio de corrosión de INCO, Franz Lacquet, en Wrightsville, California del Norte, una de las principales instalaciones del mundo, en donde se estudia la corrosión y los ambientes marinos, tomamos placas remachadas que han sido sumergidas durante varios meses en agua de prueba y en agua de mar. Una de estas placas consiste en dos pedazos de acero unidas con remache de cobre. Al descubrir los remaches de cobre, vemos que están en buenas condiciones y que no hay aceleración significativa alguna de la corrosión del acero en el área circundante inmediata. Ahora veamos qué ha ocurrido con los dos remaches de acero que unen las placas de cobre. Aquí los remaches de acero han sido atacados severamente. Los metales son los mismos en cada caso, pero la relación desfavorable de área de los grandes cátodos de cobre y los pequeños ánodos de acero fue la responsable de la severa corrosión galvánica de los remaches de acero. El mismo tipo de celda que se desarrolla entre dos metales diferentes también puede desarrollarse en la superficie de un solo metal. Las diferencias en el ambiente podrían crear diferencias de potencial entre un punto y otro. Se pueden establecer celdas de concentración de oxígeno para que se desarrollen cátodos en aquellas áreas donde hay altas concentraciones de oxígeno y ánodos donde la corrosión ocurre en las áreas de baja concentración de oxígeno. El hecho de que la electricidad fluye entre los puntos donde difieren las concentraciones de oxígeno se puede demostrar con pedazos de acero similares a cada lado de una celda de dos compartimientos con una solución diluida de cloruro de sodio. No fluye corriente cuando están acoplados a través de un microanómetro. Pero si burbujeamos nitrógeno a un lado de la celda para reducir la concentración de oxígeno y burbujeamos oxígeno al otro lado para aumentar las concentraciones del contenido de oxígeno, encontramos que la electricidad fluye con el acero en el electrolito hambriento de oxígeno, actuando como el ánodo, demostrando así la existencia de una corriente de corrosión. Pueden generarse corrientes de corrosión similares con diferentes concentraciones de iones de metal. La existencia y ubicación de los ánodos y los cátodos en una celda de corrosión concentrada de oxígeno en una superficie de acero puede demostrarse con los cambios de color de ciertos reactivos, al igual que con el uso de instrumentos eléctricos como en el experimento anterior. Hemos demostrado que la reacción del cátodo aumenta la concentración de iones de oxidrilo como resultado de la eliminación de los iones de hidrógeno o la reducción de oxígeno. La phtaleína fenólica es un conocido indicador que desarrolla un color rojo cuando la concentración de iones de oxidrilo ha aumentado a tal punto que la solución se alcaliniza. Por lo anterior, si la phtaleína fenólica se vuelve roja a medida que procede la corrosión, se detectará la existencia del cátodo revelando dónde está. Igualmente, el cianuro ferroso de potasio es un reactivo que produce un color azul al reaccionar con los iones ferrosos formados en áreas anódicas cuando se corroe el hierro. De ahí que la aparición de este color azul demuestra la existencia y ubicación de los ánodos sobre el hierro. Utilizando estos reactivos, podemos demostrar el desarrollo y la ubicación del cátodo y el ánodo en una celda establecida, en una superficie del hierro, colocado en una gota de gelatina que contiene estos indicadores. El oxígeno en el aire está más accesible a la periferia de la gota y establece un cátodo allí, demostrado con el color rosado.
Simultáneamente, el ánodo demostrado con el color azul se desarrolla cerca del centro de la gota, menos accesible al oxígeno. Con frecuencia, las condiciones que ocasionan el ataque de oxígeno en la celda se asocian con la presencia de un depósito en un punto en una superficie que normalmente está expuesta libremente. El metal fuera del depósito estará fácilmente accesible al oxígeno, mientras que el que está debajo del depósito estará protegido. Esto establecerá una celda de corrosión con la formación de iones metálicos en la región anódica debajo del depósito. Fluirán los electrones a través del metal hasta la superficie fuera del depósito, y la reacción catódica allí resultará en la reducción de oxígeno, formando el ion de oxídrio. Por ejemplo, este pedazo de metal con una pequeña pila de arena se ha sumergido en salmuera durante 2 meses. Al drenar el agua y limpiar la arena, encontramos que ha ocurrido un ataque acelerado debajo. El reactivo que cambia de color que utilizamos anteriormente para demostrar las celdas de concentración de oxígeno también puede utilizarse para demostrar la existencia y ubicación de ánodos y cátodos en otros tipos de celdas de corrosión, como las establecidas entre metales diferentes o entre diferentes puntos de un mismo metal. Por ejemplo, tomemos un clavo de hierro con un encobrado en la punta. Colocamos esta muestra en una solución de cloruro de sodio, eftaleína fenólica y cianuro ferroso de potasio. A medida que pasa el tiempo, observaremos el desarrollo de un área rosada alrededor de la porción encobrada y un área azul alrededor de la parte del hierro solo. Acelerando la acción, observaremos que los colores se intensifican aún más con el tiempo, demostrando que el hierro sigue corroyéndose en forma de ánodo y que al mismo tiempo aumenta la concentración de alcali en el cátodo de cobre. Si combinamos el hierro con un metal más activo como el zinc, tenemos un acoplamiento en el que ahora el hierro actúa como el cátodo y el zinc como el ánodo. Aquí tenemos un clavo de hierro con la punta enchapada en zinc. Ahora vemos que el color rojo que identifica al cátodo se desarrolla en el extremo del hierro, puesto que el hierro no entra en la solución y no permite que se desarrolle el color azul. El zinc se está corroyendo como ánodo en la punta y se consume al suministrarle protección al hierro. Puesto que los iones de zinc no desarrollan un color azul con el cianuro ferroso, no hay indicación azul del ánodo en este caso. Puede utilizarse una técnica similar para demostrar una celda de acción baja en la superficie de un solo metal colocando un clavo de hierro común en una gel preparada. Después de varios minutos, se desarrolla un área rosada alrededor del vástago del clavo, indicando la formación de un cátodo. Alrededor de la cabeza y la punta, trabajados en frío, se desarrollan áreas azules en donde el hierro entra en solución. Esto indica que estas áreas son los ánodos. Una vez más, hemos demostrado que la corrosión en la superficie de un solo metal es electroquímica y la causa un flujo de corriente entre el área anódica y la catódica. La fotografía que detiene el movimiento también reduce el tiempo necesario para esta acción. Como observamos anteriormente con el clavo enchapado con zinc, el hierro actuaba solamente como cátodo y el flujo de corriente que pasaba del zinc al hierro suprimía su acción anódica. Este es un ejemplo sencillo de protección catódica que podría ilustrarse aún más con experimentos similares. En el primer caso, utilizamos zinc eléctricamente acoplado a un clavo de hierro como fuente de corriente protectora, haciendo que el hierro actúe como cátodo en toda su superficie, evidenciado por el desarrollo rojo que indica la presencia del alcali formado catódicamente. Observen la ausencia del color azul en la muestra que recibe corriente del zinc. El desarrollo final de este color requiere varias horas, pero lo podemos seguir con la fotografía que detiene el movimiento, Stop Motion Photograph. Igualmente, la protección catódica puede eliminar la acción galvánica destructiva, como en el caso del acero y el cobre, en un clavo parcialmente encobrado. Aquí vemos que tanto el acero como el cobre
se vuelven catódicos y no ocurre corrosión anódica alguna del hierro en la muestra compuesta que recibe su corriente del zinc. Esto también lo podemos seguir con la fotografía que detiene la acción. Esta técnica llamada protección catódica es el método común de control de la corrosión. En la práctica, la corriente protectora puede imprimirse de un rectificador generador u otra fuente externa a través de un ánodo inerte apropiado, o podría generarse por la corrosión de metales tales como el magnesio, el zinc o el aluminio. Uno de los problemas más graves que confronta la industria es el fenómeno de agrietamiento causado por corrosión con esfuerzo de los materiales. Posiblemente se podría describir mejor como la falla por fragilidad de una aleación normalmente dúctil a esfuerzos tensibles muy por debajo de la resistencia final del metal en un ambiente específico. Por ejemplo, las aleaciones comunes de cobre, zinc y latón pueden agrietarse si se introducen pequeñas cantidades de amoníaco en el ambiente. Otros ejemplos de estos modos destructivos son el agrietamiento de los aceros inoxidables austeníticos en ambientes que contienen cloruro y de los aceros de carbono en nitrato, cianuro y fuertes soluciones cáusticas. Las aleaciones de acero con resistencias cedentes de más de 175.000 psi solamente requieren la presencia de agua y un esfuerzo ténsil para fallar en forma de corrosión por tensión conocida como agrietamiento por hidrógeno. Si se introduce sulfuro de hidrógeno en el ambiente acuoso, el máximo nivel de resistencia permitido de dichos aceros debe dividirse por la mitad antes de que deje de existir el peligro de agrietamiento causado por corrosión con esfuerzo. Una lista completa incluiría casi todos los sistemas de aleaciones. Además del requisito específico de hierro, hay otros factores ambientales que afectan la susceptibilidad de los metales al agrietamiento causado por corrosión con esfuerzo. Variaciones de temperatura, el contenido de oxígeno, el nivel de esfuerzo, el pH y la estructura y composición del metal, todos interrelacionados para determinar la susceptibilidad global. Aun cuando no existe una explicación teórica completa sobre el agrietamiento causado por la corrosión con esfuerzo, pueden utilizarse una serie de técnicas para reducir o eliminar las fallas. La práctica más común es la de sustituir el material susceptible por una aleación resistente, no afectada por el ambiente específico. Otras medidas eficaces han sido la protección catódica y el uso de inhibidores. Ocasionalmente puede alterarse el ambiente para eliminar el ion específico o controlarlo a niveles bajos. La limitación del contenido de oxígeno ha sido eficaz. El sistema de picar con chorro de perdigones ha sido útil para introducir esfuerzos de compresión en la superficie que rebajan los residuales y aplican los esfuerzos tensibles. El efecto que tiene el oxígeno en la corrosión es variable y complejo. Vemos que al actuar como aceptador de electrones, aumenta la corrosión eliminando la película de hidrógeno en el cátodo. A mayores concentraciones, el oxígeno también puede retardar la corrosión. El oxígeno o los agentes oxidantes, como el ácido nítrico, pueden formar películas protectoras invisibles propias, reduciendo así la acción corrosiva. Se dice que el metal ha quedado pasivo. Cuando algunos metales activos se vuelven pasivos, recogen muchas de las características de los metales nobles, como por ejemplo el hierro, que se vuelve pasivo por una capa de oxígeno, o una película de óxido, se acerca al potencial noble del platino y resiste la corrosión. Esto puede demostrarse fácilmente. El hierro es activo en el ácido clorhídrico. Cuando lo acoplamos galvánicamente con el platino y medimos la diferencia potencial del ácido clorhídrico, encontramos que dicho potencial es de 700 milivoltios aproximadamente. Pero si sustituimos el ácido clorhídrico por ácido nítrico concentrado, en el que el hierro se vuelve pasivo, encontramos que la diferencia potencial entre el hierro y el platino disminuye a 300 milivoltios aproximadamente. Sin embargo, la pequeñísima película responsable por la pasividad del hierro en este caso se daña fácilmente. Como ilustración,
El hierro activo sumergido en una solución de sulfato de cobre hará que el cobre se desprenda, pero si convertimos un pedazo de hierro en un metal pasivo sumergiéndolo en ácido nítrico, este forma una película protectora que impide la acción de la corrosión. Si sumergimos este hierro pasivo en el sulfato de cobre, no se desprende el cobre, pero basta un ligero golpe para que se rupture la película pasiva. El hierro se vuelve nuevamente activo y en movimiento lento podemos ver que el cobre se va desprendiendo radialmente desde el punto donde se rompe la película. El área activa en el punto de impacto se vuelve anódica con el área pasiva circundante actuando como cátodo. La acción reductora en el cátodo destruye la pasividad y se propaga la acción corrosiva. Obviamente, este tipo de película pasiva inestable no es un medio confiable para proteger al hierro de la corrosión. Si hacemos una aleación del hierro con cromo o una combinación de cromo y níquel, las aleaciones desarrollan una pasividad mucho más estable, como la que tenemos en el acero inoxidable. El que estas aleaciones de hierro, cromo o hierro, cromo, níquel, sean activas o pasivas, depende de la composición y el ambiente. El hierro con 3% de cromo en activo es una solución de sulfato de cobre y desprende el cobre. Con 6% de cromo, el desprendimiento progresa más lentamente y la aleación sigue activa. Cuando la aleación contiene 12% de cromo o más, logra una pasividad substancial y resistirá la corrosión en muchos ambientes. Claro que el acero inoxidable de 18% cromo, 8% níquel, también es pasivo en el sulfato de cobre. El creciente contenido de cromo y la presencia del níquel aumenta el número de ambientes en los que existe la pasividad útil. Además, este tipo de aleación se fabrica y suelda más fácilmente que el acero inoxidable sin níquel. Esta pasividad es substancial y no puede destruirse golpeando la muestra con una varilla de vidrio, como ocurrió con la muestra de acero común tratado en esta forma. Y al igual que con el hierro, el cambio de actividad a pasividad también cambia el potencial del acero inoxidable. Cuando se activa en ciertos ambientes el acero inoxidable, 18-8 actúa como el hierro y tiene más o menos el mismo potencial. Como prueba, aquí tenemos un pedazo de acero inoxidable 18-8 y un pedazo de acero de carbono sumergidos en ácido sulfúrico, calentado, unidos por un medidor de milivoltios para medir la diferencia de potencial entre ellos. Inicialmente, el acero inoxidable es pasivo y presenta un potencial de 700 milivoltios, más noble que el acero de carbono. Ahora colocamos el acero de carbono en contacto directo con el acero inoxidable, de tal forma que ahora el hidrógeno se forma en la superficie del acero inoxidable y destruye la película responsable de su pasividad y su potencial noble. Cuando quitamos el pedazo de acero de carbono, encontramos que la diferencia potencial entre el acero inoxidable y el acero de carbono se acerca al cero. Ahora introduzcamos un pedazo de acero que sigue siendo pasivo. Vemos que la diferencia potencial entre este acero pasivo y el acero inoxidable activado es tan grande como la que acabamos de observar entre el acero común y el acero inoxidable pasivo. Podemos restaurar la pasividad del acero inoxidable activado introduciendo ácido nítrico que tiene un fuerte efecto pasivizante. Vemos que la evolución de hidrógeno en el acero inoxidable activado se detiene y el potencial se acerca a cero. Entonces, si sustituimos un pedazo de platino por el acero inoxidable, que siempre fue pasivo, observamos una pequeña diferencia de potencial. Esto nos demuestra que el acero inoxidable que se había activado ha vuelto a ser pasivo y vuelve a tener su potencial noble. Cuando se desarrollan áreas activas y pasivas en el mismo pedazo de acero inoxidable, ocurre una diferencia de potencial. Por ejemplo, la pasividad del acero inoxidable depende de una película protectora de óxido que aun cuando no es visible, es sin embargo muy real. Empero la cantidad de oxígeno en el ambiente afecta la estabilidad de esta película. Dicha estabilidad también se reduce enormemente en presencia
de iones de cloruro y altas concentraciones de iones de hidrógeno. Por ello, en caso de que el suministro de oxígeno en algún punto del metal no fuera suficiente como para mantener la pasividad en un ambiente que contiene cloruro, como resultado de defensa local, se desarrollaría una pequeña área activa local, creando una gran diferencia potencial entre esta y el área pasiva circundante. Como resultado, habría una acción galvánica entre la pequeña área activa como ánodo y la gran área pasiva circundante como cátodo, con una intensa acción corrosiva en la pequeña área activa. El desarrollo de estas llamadas celdas activas pasivas causa corrosión en las hendiduras en donde se ha destruido la pasividad. Podemos demostrar el resultado que ocurre cuando se rompe la película protectora y se crean celdas activas pasivas. Observemos, por ejemplo, el efecto de una banda de goma alrededor de un pedazo de acero inoxidable sumergido en una solución diluida de cloruro de sodio y cloruro férrico. Si tomamos fotografías después de un cierto periodo de tiempo, vemos que la banda de goma comienza a cortar el borde del acero inoxidable. El oxígeno no puede penetrar fácilmente debajo de la banda de goma. Esta falta de oxígeno hace que se destruya la pasividad, creando un área activa o ánodo debajo de la banda, dejando el resto de la superficie, que ha estado libremente expuesta al oxígeno, disuelto como el cátodo. Obviamente, con las aleaciones pasivas, en algunos ambientes, es necesario evitar aquellos depósitos o hendiduras que pudieran excluir el oxígeno. El óxido es el resultado de la acción destructora, pero también puede llegar a ser protector, aun cuando el mecanismo de dicha protección es diferente al de la película pasiva sobre el acero inoxidable. Los aceros que se resisten poco a la corrosión forman óxidos pesados, voluminosos, que le ofrecen poca resistencia a la penetración de humedad, como en el caso de esta muestra, que fue expuesta durante solo 2 años en las instalaciones de prueba de corrosión de INCO en Corey Beach, Carolina del Norte. Observando el comportamiento de 3 aceros, vemos las diferencias en las tasas de corrosión. El de la izquierda es un acero con un contenido cúprico excepcionalmente bajo. El del centro es un acero común y el de la derecha es un acero de níquel, cobre, cromo. Observen cómo progresa el óxido de estos 3 aceros durante los 3 años que fueron expuestos en Corey Beach. Las diferencias se deben principalmente a las diferencias de calidad protectora del óxido como resultado de la adición de elementos de aleación. Al ver las pérdidas de peso y las curvas de tiempo de estos 3 aceros, vemos que al comienzo todos se corroen más o menos a la misma velocidad, pero que a medida que se va desarrollando el óxido más protector en el acero de níquel, cobre, cromo, su tasa de pérdida de peso disminuye considerablemente, mientras que la velocidad se mantiene casi constante en el acero común, y en el acero con bajo contenido cúprico inclusive aumenta ligeramente. Indudablemente que las otras aleaciones son aún mejor resistiendo la corrosión atmosférica que los aceros de baja aleación, y siguen reflejando el azul del cielo después de muchos años. Por ejemplo, aquí tenemos unos paneles de acero inoxidable de cromo-níquel 18-8 que han sido expuestos más de 10 años. Observen cómo los estantes hechos de una aleación de monel, níquel, cobre, usados también durante más de 10 años, solamente han formado un deslustre superficial uniforme. Aquí tenemos una resistencia completa a la corrosión en la compleja aleación de níquel, cromo, molibdeno, conocida como Halstaloy C. Esta muestra sigue actuando como espejo después de más de 30 años de exposición en el sitio de prueba atmosférica de INCO en Carolina del Norte. Nunca se ha limpiado o repulido. Entre más estudiamos la corrosión, más reconocemos 2 factores importantes. Primero, que la corrosión es un proceso natural que puede ocurrir siempre que exista una diferencia de potencial eléctrico
en un electrolito entre metales diferentes o una diferencia potencial entre puntos separados de una misma superficie metálica. La tasa de ataque la determinará la composición del ambiente y otros factores tales como la polarización, la velocidad y la temperatura. Segundo, que la corrosión puede controlarse y evitarse si comprendemos cuáles son las condiciones que causan el flujo de las corrientes de corrosión. Al comprender estas condiciones, sabemos qué hacer. Por ejemplo, podemos seleccionar los materiales adecuados al ambiente. Ocasionalmente, esta opción es obvia o podría requerir la asesoría de un experto, como en una gran planta química que utiliza diferentes aleaciones seleccionadas para fines específicos. Aquí, en una fábrica donde se manufacturan relojes, se controla la humedad de la atmósfera para evitar la corrosión de los delicados mecanismos. Podemos aplicar una corriente eléctrica para contrarrestar las corrientes naturales de corrosión, un remedio llamado protección catódica. Podemos recubrir el metal con una capa protectora de pintura, cerámica o con algún otro metal más resistente a la corrosión. Podemos desarrollar aleaciones nuevas para alguna situación especial o podemos diseñar y construir equipo libre de oportunidades incorporadas que permitan el flujo de las corrientes de corrosión. Frecuentemente podemos controlar aquello que comprendemos, y cuando controlamos la corrosión ayudamos a ahorrar cientos de miles de dólares cada año. Aún más importante, ayudamos a conservar los recursos naturales, haciendo que los metales duren más.